percaté de que, bueno, mi mamá es como muy de cambiar las cosas de lado Ujú. y ahora puso el escritorio de mi hermana en la puerta principal, pero esa puerta Ya, sí funciona. ya. ¿Cómo hago el dibujo eso de que aparezca el escritorio de ella, pero esa puerta sí funciona? Entonces, si al momento, si un día mi mamá quiere cambiar el escritorio de mi hermana, colocarlo en otra parte, la puerta va a volver a abrirse y más encima se abre para el lado en que está el escritorio. Entonces, ¿cómo dibujaría la puerta y a la vez el escritorio? Tremenda pregunta. Sí, bueno, he visto en varios casos, tengo varios tíos también que hacen eso, como que ponen de repente muebles que bloquean puertas. ¿Y cómo dibujamos eso? Lo ideal sería que tú posicionases ese escritorio en un lugar distinto a ese, porque la planta técnica implica que la puerta tiene que verse sí o sí abierta para que no sea comprendida como un tabique. Así que en ese caso, en la planta técnica, yo pondría el escritorio en otro lado. Quizá en el lado donde estaba antes, a lo mejor. Ahora, en la planta ilustrativa, ahí yo creo que sería interesante ver ese escritorio bloqueando esa puerta. Ahí yo me la jugaría con poner el escritorio en el lugar donde está y en esa planta técnica dibujarías tú la puerta y como es una planta ilustrativa, perdón, podrías dibujar incluso las manillas de la puerta. Entonces que se vea esa puerta bloqueada por ese escritorio habla precisamente de lo que queremos que aparezca en esa planta ilustrativa. Así que planta técnica, el escritorio en otro lado, planta ilustrativa, en ese lugar con las cosas que tiene el escritorio arriba y con la puerta con las cositas, ¿no? Con los picaportes, con los manguitos, con lo que sea, que se vean. Y que se vea precisamente esa disonancia, ¿no? De eso se trata. Así, eso habla de básicamente nosotros habitando los espacios, que es lo que busca la planta ilustrativa. Así que eso. Ya, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas? ¿Había alguien más que iba a comentar algo, cierto? Yo, profe. Dale, cuéntame. Mira, le voy a mostrar cómo voy avanzando en el plano. Ni un problema. Para otro lado. Espérame, a ver, déjeme. Se ve pixelado. Un minuto. Se ve. Puta, lo que alcanza a ver, se ve bien. La valorización de líneas la tenéis, ¿cierto? Los muros más gruesecitos, las otras cosas más delgadas, ¿cierto? Muro 0,5, la puerta más delgada, los muros, o sea, los muebles ¿Los más, muebles? o sea, 0,1. Uh-huh. Las cotas también 0,1, los cortes lo hice 0,3, sí. Uh-huh. Ya. Y eso, pues, no sé qué es lo que me podría faltar. Eso sí, me falta la escalera acá, que la dejé como para el último. Ya. Eso mira, lo que alcanzo a ver, ahora se empieza a ver mejor. Sí, se ve bastante bien, Que no se vea borroso, lo voy moviendo lento. No, sí, si lo ves lento se ve bien. No, se Me ve cayó, bien. me cayó justo en la hoja de bloque, loco. O sea, Bacán. le había quitado el antejardín, como había dicho usted, que Sí. lo hubiera todo, o si no, ahí me hubiera quedado, no me hubiera caído. Bacán. No, se ve bien, creo que se ve con los ejes, las cotas se ven más o menos ordenaditas. Para hacerle justicia a ese plano, tómale una buena foto. Ya. Vale. De hecho, eso es recomendación para todos. No hagan un excelente plano y después le tomen una foto así como con el teléfono, así como. Y que esté lleno de sombras, pues. Que se vea de la mejor manera posible. Eso sería. Pero veo los números también súper organizados. Ahí hiciste un mueble con unas líneas súper juntas. Eso es, Bueno, pero eso es un closet. No sé ya. si está bien o está demasiado junto. Está demasiado junto, pero no lo vaya a hacer de nuevo en realidad. Pues. Está bien, O sea, no. está bien. Para la próxima, digamos, tiene que ser con unas líneas con un poquito mayor de separación entre ellas. Vale. ¿Esa ducha se comprende como ducha o no? Por supuesto. Ya, bueno. Sí, no, sí, se ¿Profe, entiende bien. se pueden escanear los planos? ¿Cómo? ¿Se pueden escanear los planos? Mucho mejor si los puedes escanear. Mucho mejor, por supuesto. Sí. Sí, es que como no todos tenemos escáner, o sea, yo tengo un escáner acá en... no, de hecho acá no tengo allá en mi casa, acá en la oficina, ¿no? Pero sí, pues si no tienen escáner, la idea es que tomen la foto de la mejor manera posible, lo más recto posible. Y con No, una pero buena... hay una aplicación que convierte la foto en como más, que se vea más claro.
Uno le saca la Sí, foto ¿cierto? y se ven las líneas negras y todo lo demás blanquito. Cam Se llama Scanner. cam scanning. Sí. Sí, lo he cachado. Pero eso igual implica que la foto no puede tomarse tan al lote tampoco. Pero sí, también si pueden utilizar eso, bien también, bien. Sí, ningún problema. Profe, Escucho. en el ilustrativo también se tienen que poner las cotas. No. Vaya. En el ilustrativo lo que importa es ver el desorden. O sea, no estoy diciendo a ustedes que sean desordenados para nada, pero en rigor cuando uno ocupa los espacios, mira, si se fijan ahí hay una mochila arriba del sillón, o hay cuestiones colgadas detrás de la puerta, cosas que en el plano técnico no aparecen. La idea de ese plano es que en vez de hablarnos de cota y de eje y cuestiones así, lo que nos busca hablar es precisamente de la manera de habitar nuestro espacio. Esa es otra manera de representar arquitectura. Por eso es que se pide eso de esa manera. El José envió un plano. A ver. Ajá, una elevación. La parte del frente arriba son tablas. Sí, arriba, exacto. Si arriba son tablas, sí, se tendría que dibujar así. En principio no lo veo mal. Creo que hay alguna complicación con la valorización de líneas, o sí, no sé si estará 100% bien. Mira, hay varios comentarios. Voy a compartir la pantalla mejor para que vayamos en orden. Espérame. Pantalla 2. Y ahí va, ya. Esta es la cuestión. Ya. Si observamos esta elevación, lo que tiene absolutamente correcto es, digamos, la ventana, está dibujada con precisamente cada uno de sus marcos, ¿cierto? Está dibujada con una valorización de línea inferior a la de los muros, por ejemplo, lo cual también está correcto. Pero recordemos que, como hemos mencionado ya varias veces, las cosas que están más cerca tienen una valorización de línea más gruesa que las cosas que están más atrás. Esto no se aplica en realidad a las ventanas. Las ventanas, uno con una valorización de ese tipo, como la que vemos en la pantalla, si está un poco más atrás, ¿no? 50 centímetros más atrás, a lo mejor, claro, la puerta está por este lado, se entra por aquí al ladito. Entonces, esta ventana valorizada con este mismo que esto, con este mismo ancho, ¿no? Grosor de línea, no le veo problema. Pero, sin embargo, no sé si esta cercha que alcanza a verse está, digamos, a la misma distancia que lo que Sí, se ve en este lugar. está ¿Sería así? parejo al frente. Ya, entonces no le vería mayor problema. Yo pondría algunas líneas, ¿no? Esta cuestión que será pizarreño, lo que está acá arriba, ¿no? En este cuadrado, que viene a ser como la Este, proyección de lo que está es allá. teja, profe, pero es que no sabía hacer el techo de teja. Mm. Sí, normalmente sí se dibuja, pero sería re complicado, en verdad. No, mira, déjalo así. Yo ¿sabes lo que haría en tu caso? Yo le pondría algunas líneas, ¿no? Unas líneas mucho más separadas que las líneas que tiene respecto a al palillaje, ¿cierto? Que se ven en la parte de arriba de la estructura, como el doble separado. Y con anunciarlo de ese modo estaría bien. Ahora fíjate que en la teja y pizarreño, sea lo que sea, siempre existen, digamos, esto es como una línea extra que aparece acá arriba, ¿no? Que es lo que busca es cubrir esa parte de arriba, ¿no? Y si uno lo mira de lado, esa línea se alcanza a ver proyectada en esa cuestión. Entonces yo le pondría una doble línea acá arriba. Y lo otro es que aquí también debería existir una otra línea, ¿no? O la cuestión termina con la tabla hasta ahí arriba. ¿Se alcanza a apreciar otra línea, precisamente la cubierta? Ahí. Sí, sí, se alcanza. Eso me faltaría. Sí, dibújale esa segunda línea. Y bueno, esta línea de abajo es la que yo tenía como ciertas dudas. Esta línea debería estar un poquito más delgada, esa que está acá. La tercera línea abajo de la ventana, ¿no? Eso sería. Pero se ve bien. Lo bueno es que estamos ante una elevación que no muestra ningún error de perspectiva ni cosas así, que era básicamente lo que nosotros necesitábamos como evaluar. La veo re bien. Lo otro que le agregaría sería como una línea gruesa para poder marcar la línea del terreno, ¿no? Pero que sea de unos, no sé, 30 centímetros hacia los lados, como solamente para señalar de que el terreno tuyo está en ese lugar, ¿no? Aquí una línea de 30 y acá una línea de 30 centímetros. Bueno, a la Profe, escala. Escucho. ¿y qué pasa si en la parte del frente de la casa hay un nivel y después como una subida así como en la mitad de la casa y otro nivel el suelo abajo? ¿En la elevación? ¿Se O alcanza a sea, es apreciar eso? que el terreno, o sea, donde está la casa, como que Uh la parte, como la puerta principal, así como al frente aquí donde se ve esto, hay -huh. como un nivel, pero después como que sube un poco el terreno. ¿El terreno o un radier?
te sube? No, el terreno. Es un terreno. escalón. Entonces tú dices, por ejemplo, que en este lugar la línea del terreno estaría más abajo que acá, o algo así. Es que como que, o sea, ahí hay como una pequeña subida así que es del terreno. Ajá. Ya, pero Entonces, es que si el terreno no lo mencionaría. Si es que esta cuestión fuese en cambio algo construido como un radier, ahí sí lo mencionaría. no, es el terreno. Ya, entonces no lo menciono, no lo menciono. Profe, Escucho. los cortes es uno puro, ¿no? ¿O no? Uno puro, sí, uno puro. Ah, ya, bueno. Sí. Corte 1, elevación 1, planta 1 o 2, dependiendo de la cantidad de pisos que tengan, y la planta ilustrativa 1 o 2, dependiendo de la cantidad de plantas que tenga la casa. Los que tienen 3 casas, dale, no hay problema. Los que tienen 3 pisos en la casa, no, se dibujan los 2 primeros, no el tercero seguro. Profesor, Escucho. ¿cómo hago para dibujar en el plano algo debajo de la escalera? Si la escalera en la planta técnica del primer piso, lo que se hace normalmente es los primeros escalones, ¿cierto? Se dibujan con la línea normal y los escalones que están arriba con una línea segmentada, ¿cierto? Si ocurre algo debajo de esa línea segmentada, se pone ahí, tal cual es. Y se vería como una especie de comilla, desorden, ¿no? Porque se verían las líneas punteadas sobre precisamente o algún mueble o algún closet que haya en ese lugar. En la planta del segundo piso no se vería para nada, porque se vería solamente la escalera. Si ocurre algo debajo, que puede ser ¿cómo se llama? De la parte de la escalera en la cual dibujamos entera, eso se obvia, no se dibuja. Profesor, gracias. Dale, Profe, escucho. ¿qué pasa con los muros que están en los segundos pisos pero no pasan por los ejes del primero? ¿Cómo se ¿Cómo numeran? se bautizan? Ujú. Sí, en ese caso, lo que yo haría sería poner una línea, por ejemplo, del eje exacto del primer piso, ¿cierto? Lo pondría arriba y hablaría de esa diferencia de eje. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un eje A abajo y arriba tu muro no pasa por el eje A. Tú dibuja el muro donde pasa realmente, pon ese eje al lado diciendo que el eje A pasa por acá y el muro nuevo, que tiene un eje distinto, ponle otro nombre que se llamaría, por ejemplo, A'. Entonces se dibujarían los dos ejes. Pero uno no va a tener ningún muro por ahí. Pero señala precisamente que por ahí pasa la estructura del primer piso. Gracias. Dale, la Constanza Profesor. pregunta. Espera, la Constanza pregunta cómo se indica en la planta el corte. Se indica de la siguiente manera. Espérenme, esto también lo había comentado en clase. Y de hecho, en el plano que yo les Una compartí línea que cuando hablaba de atraviesa. la planta, habían como una flechita, ¿cierto? Como una especie de pequeña L con algunas flechitas donde uno dice A y en el otro lado A. Lo voy a mostrar aquí para poder dibujarlo. A ver. Entonces, supongamos que nuestra casa es esto. Nuestra casa es esto. Ya este cuadrado es la casa. Si yo voy a pasar un corte por este lugar, en mi planta tiene que aparecer esta simbología. Una cuestión así, una cuestión así, una cuestión así. Seguramente le haremos una cabecita de flecha, ¿no? Voy a dibujarla así, como por acá. Espérenme ahí. La voy a inclinar un poquito. La voy a poner acá. Ahí. Voy a sacar todos los colores blancos. Ahí. Una cuestión así. ¿Qué significa esa flechita? Esa flechita significa precisamente hacia dónde estamos mirando en el corte. Si nosotros estamos mirando al lado de allá de la casa, nosotros ponemos las flechas para allá. Si nosotros estamos mirando para el lado de acá en la casa, ponemos las flechas para abajo. Y estas flechas que yo digo que se ponen es solamente eso, con una valorización de línea como quizás del mismo grueso del muro. Si nosotros estos muros lo tenemos dibujado en 1, yo también pondría esto en 1, porque es una línea mucho más corta. No busca unirse esta línea con esta, en ningún momento. No se trata de dibujarle una línea extra, solamente con dibujar como esas cabezas, ¿cierto? Como una pequeña L con una flecha y una L con la flecha acá, y arriba, por supuesto, ponerle el nombre del corte, ¿no? Que en el caso, en este ejercicio como tal, van a ser puros cortes A, ¿cierto? Porque no estamos pidiendo más que un solo corte. Uno sobre la cabecita de la flecha pone una A y aquí también pone una A. Eso sería. Así es como se menciona en una planta.
Bien, alguien había hablado por micrófono, ¿no? Yo, profesor, Ujú. tengo dos preguntas sobre la planta ilustrativa. Dime. Son bien sencillas. El punto es que delante estaba mencionando el tema de la puerta hace unos minutos, no sé si Sí. se acuerdan, y que me quedó la duda que si la puerta se hacía cerrada, que eso lo entendí, pero no estoy seguro. ¿En la En la- elevación? No, en la planta ilustrativa. ¿En la planta ilustrativa? No, en la planta ilustrativa yo jugaría con esa cuestión. Ustedes tienen más libertad. ¿Sabéis qué pasa? Que en la casa, por ejemplo, que vive mi mamá, hay una puerta que se la pasa cerrada. Hay una puerta que nadie abre, porque el arquitecto puso una casa ahí, o sea, una puerta ahí que no sabemos por qué. Y yo si dibujase mi ejercicio, y yo tendría que dibujar esa casa, digamos que yo hubiese sido chico, vivía con mi mamá todavía, eh, yo hubiera dibujado esa puerta cerrada, porque esa puerta pasa a ser como más que un tabique. Entonces, yo jugaría con ese rollo de las puertas en la planta ilustrativa. Dibujen las puertas abiertas, las que son las que más usan, y si ustedes en algún caso tienen alguna puerta que no se usa para absolutamente nada, dibujenla cerrada, no hay ningún problema. Como digo, la planta ilustrativa lo que busca es hablar más de cómo ustedes realmente ocupan la casa. Así que eso. Eso Entonces se diferencia de la planta técnica. Sí, depende del dime. uso que le damos, ¿no? O sea, Sí, como la sí. representación. Y Exacto. la otra cosa era que, por ejemplo, objetos pequeños, como usted mencionó en la clase anterior del tema de, no sé, una caja de cereal encima de un refrigerador, Ujú. ese tipo de objetos tienen que ir como rectos o más a mano alzada. ¿Cómo lo preferiría usted? Yo digo más recto. Sí. Sí, dibújelo recto. Tampoco es que se dibuje al lote. De hecho, el al lote en la arquitectura no existe. Y ya vamos a ver precisamente el dibujo a mano alzada que ocurre en el croquis, que es el ejercicio que viene inmediatamente después de este. Así que sí, no. Dibújenlo lo más recto posible, pero con el detalle, ¿no? A lo mejor pueden dibujar la cajita como abierta, a lo mejor se alcanzan a ver los cereales adentro, o a lo mejor hay cereales botados en el piso porque se les cayó un poco, hay un poco de cereales botados al lado del refrigerador. Jueguen a poner ese tipo de detalles, ¿no? Y esos detalles, de nuevo, lo que hacen es informar precisamente cómo nosotros vivimos. Ninguno de nosotros es un robot en realidad, entonces nuestras casas tienden a tener ciertos desórdenes. Y el dibujo técnico que ustedes van a hacer, o sea, perdón, el dibujo ilustrativo que van a hacer va a ser casi una especie de una oda a eso, ¿no? A la manera que ustedes ocupan esa casa. Así que véanlo de ese modo. Vale, Eh, gracias. Dale, gracias a ti. La Javiera pregunta si la planta ilustrativa también es a 1,50. Exactamente. Y Marcelo pregunta, ¿la elevación se hace solo al frente de la casa? Así es, solo al frente de la casa. No se dibujan rejas ni nada de eso. Más preguntas, chiquillos. Profesor, disculpe si estoy tomando mucho, pero otra No, cosa dale. que se me ocurrió ahora es en el tema de la elevación técnica. Uh-huh. Yo no sé si es como común, pero sí creo que sí es común el tema de poner esta especie de techo en la parte del antejardín para que Uh-huh. pase el agua en los días de lluvia. Sí. Entonces, esa parte, si yo la miro de frente, tapa bastante de la puerta y de la ventana que están en la parte enfrente. Entonces, Uh-huh. ¿esa parte también se representaría o se quita para poder dar más espacio al tema de la puerta principal? Yo la quitaría. Ah, ya. Sí, yo la quitaría. Profe, Escucho. el tema de la orientación norte, sur y esas cosas, ¿en qué extremo del plano se pone o no se pone? Sí se pone organizadamente abajo a la derecha. Si alguno ya lo dibujó arriba no me voy a enojar, pero normalmente O sea, abajo a la derecha. viéndola desde frente de la casa, abajo a la derecha. Ahora, cuidado, que cuando nosotros estamos dibujando una elevación y un corte, no aparece la orientación, sino que la Sí, po. elevación se llama elevación norte o elevación sur, porque estamos levantando la Sí, cara, po. la casa, claro. En la planta aparece el circulito, ¿cierto? Con la Con la flecha de flecha. norte. Exacto, Ya. exacto. Y ahí yo lo pondría aquí como, no sé, pues si ustedes tienen el dibujo de la casa, como el ejercicio que tengo, o sea, el ejemplo que tengo acá, yo pondría la cuestión como abajo, así como elegantemente, como sin tanta cuestión. Con eso, mira, eso que acabo de dibujar ya me dice dónde está el norte, está para arriba, listo. Ponerlo así, no le veo ningún problema. El norte entonces está siempre para arriba. Esa es la idea.
ustedes van a dibujar la casa con el norte arriba. Si es que algún momento, no sé, la casa a lo mejor es como media diagonal, ¿qué pasa? También hay casas que son así, ¿no? Y a veces no te cae en el papel. Lo que uno hace, si es que la casa es así, uno va y, digamos, inclina el dibujo para que ¿cómo se llama? La casa quede lo más recta posible, así. Y el norte no va a quedar 100% para arriba, va a quedar, si ustedes se dan cuenta, con una inclinación un poquito. Pero lo que importa es que el norte esté como mirando para esos lados, ¿no? Como para arriba. Eso dependerá de cada uno de sus casos. No precisamente tengo que poner la N, sino que el circulito y esa flecha. Ahí, mira, eso ya es juicio de valor. Hay arquitectos que les gusta que se les ponga la N a la cuestión. Yo, honestamente, con que la cuestión se vea así, ya me queda más que claro. Menos es más. Pero sí, también hay gente que le pone así, hay gente que le pone una flechita a la cuestión, etcétera, etcétera. Sí, sí. Yo digo, lo más bonito es lo más sobrio posible. ¿Ah? Pero no buscamos que sea bonito. No, pues, o sea, buscamos que sea menos es más, ¿no? Que sea la información que se necesita y nada más. Entonces, por eso yo diría, eso yo creo que funciona bien. Eso me dice al tiro hacia dónde está el norte. Se lo recomiendo. Vale, vale. Dale. ¿Han cachado eso ¿cómo se llama? No, pongamos esta, a ver. Hay una, ¿cómo se llama? Unas estrellas que dibujan también. Eso es un poco mucho, ¿no? Como estas cuestiones ya es mucho, así como, ¿para qué tanto? Esto es mucho, ¿no? Esto también. Hay muchos planos que se sirven de esto, pero es una gráfica que yo creo que envejece, ¿no? Como que da la impresión que un plano como antiguo tendría este tipo de cosas. Lo que necesitamos informar es algo mucho más sencillo que esa cantidad de líneas. Por eso yo les digo, con eso ya me informa dónde está el norte. Es una cosa de justeza en la cantidad de información y de tiempo, ¿no? Porque ¿por qué alguien va a dibujar tanto cuestiones como eso, como esto, por ejemplo? Yo creo que esta cuestión sirve para otras cosas, como para planos más como, o cartas como de navegación. A lo mejor. Claro, no sé. Entonces, justeza nomás, chiquillo. Un norte así funciona re bien. Eso. Veamos qué más pasa. Felipe, profesor, yo no entendí mucho la parte 3 de esta entrega sobre corte y elevación. ¿Me lo podría explicar, por favor, que aparecen dos dibujos? La elevación es mirar la casa desde el lado. Así de simple. Y sí, habían en otra de las sesiones que yo había puesto, a ver, déjenme abrir las clases que hemos tenido. Espérame. Por mientras, la Javiera, el corte se puede hacer para cualquier lado, en el lado donde mejor informe la casa. Esa es la respuesta. Déjame encontrar dónde tengo las plantas, o sea, las elevaciones, perdón, para poder explicar un poco más eso. En el de la semana 5, profe. Es que yo le puse como a muchos 5, unos 5A, 5B. ¿Profe? No, el 5 nomás. El 5. Sí, mira, el 5B también hay ejemplos de elevación. A ver. No, este no. El 5 nomás. ¿Dónde está el 5? Espérenme. Ya, no, sí era este. Sí, este es el 5. Ya. La elevación lo que busca es básicamente mostrar una de las fachadas de la casa. En rigor, si nosotros tenemos una casa que es como, digamos, de una forma como rectangular o cuadrada, ¿no? Normalmente las elevaciones son 4, ¿no? Elevación norte, sur, este y oeste. Y lo que busca es hablar de la casa desde esa proyección, sin ninguna perspectiva, por supuesto, y mostrando precisamente cada uno de los muros y o cubiertas que se alcanzan a apreciar desde ese lado, ¿no? Como insisto, no existe ninguna perspectiva en este dibujo, es un dibujo recto, ¿no? Y que lo que habla precisamente es de la altura de cada uno de los elementos. En este caso podemos observar de que tenemos una especie de altura de piso, de terreno de piso, ¿no? O sea, de piso, perdón, nivel de terreno, ¿no? Que el cual nosotros entendemos que aquí está un poquito más arriba y de acá baja un poco, ¿cierto? Hay un espacio como garage en este ejemplo y acá hay una puerta. Se dibujó acá una silueta de una persona, ¿no? Para poder establecer la escala, ¿no? Precisamente de cuánto es lo que mide este lugar.
el primer piso, llegar hasta acá. Acá existe una especie de viga, ¿no? La cual conecta con el segundo piso. Existe un pequeño una apertura acá que me evidencia, por ejemplo, esta sombra y también este marco de esta ventana que está más al fondo y, digamos, esta vegetación. La manera de dibujar una elevación, un corte y una planta es la misma. Las cosas que están más cerca se dibujan con una línea más gruesa que las cosas que están más lejos, ¿no? Que están un poco más alejadas de nuestro punto de vista. En ese aspecto uno entendería de que estas líneas que están acá, ¿cierto? Estarían como un poquito más gruesas a lo mejor que lo que ocurre con las líneas que están en el fondo, ¿no? Que lo que ocurre acá también. Aquí se evidencia harto una línea mucho más gruesa y una línea mucho más delgada porque precisamente me habla de que ese muro está más atrás. Esto también es una elevación, otro tipo de elevación de otra vivienda, ¿cierto? De nuevo, no existe en perspectiva, existe solamente la manera de mostrar, por ejemplo, los vanos que se presentan en ese ejemplo, ¿cierto? Y había otra más. Bueno, acá hay una de un edificio, ¿cierto? Pero siempre se dibuja la cuestión de manera paralela, ¿no? Sin ninguna perspectiva, sin ningún ángulo inclinado, ¿cierto? Porque uno tendería a dibujar el edificio como así, como yendo para arriba, ¿no? Como enangostándose hacia arriba. No, aquí se presenta la cuestión de la manera más paralela posible. Esa es la gracia de la elevación. También había mostrado unos planos que eran los que había hecho yo. Espérenme. Otro de otra elevación, de otro ejemplo más. Y de nuevo, en este caso, yo establecí precisamente que el lado paralelo era este, ¿no? Y el resto de la vivienda que yo había proyectado aquí está inclinado comparado con ese bloque, ¿no? Entonces, por eso es que se alcanza a apreciar esta fachada, ¿no? Que viene a ser una fachada, ¿dónde está el norte? Por acá, y claro, esta es la elevación oriente, por lo tanto esta es la elevación poniente. Esta fachada vendría a ser la fachada norte, pero como está inclinado se alcanza a apreciar. Y esta fachada vendría a ser la fachada poniente, ¿no? Pero como está inclinado se alcanza a apreciar de esa manera. Pero siempre de manera paralela, chiquillos. Nunca se pierde, digamos, esa idea de lo paralelo. Si nosotros vemos esta línea y esta línea están exactamente iguales, ¿cierto? En la misma inclinación, en la misma pendiente. Entonces, eso es básicamente la idea de la elevación. Es dibujar la casa desde afuera y ustedes tienen encomendado la tarea de dibujar solo una elevación y la fachada principal, ¿no? ¿Dónde está la puerta? ¿Por dónde ustedes entran a su casa? Esa es la fachada que se pide. Eso por ese lado. Y el corte lo que busca hablar es precisamente de lo que ocurre dentro, pero también desde el lado, ¿no? Así como habitando la casa. Aquí, en este ejemplo que tengo, aquí tengo la cubierta, ¿cierto? Alcanzo a cortar la cubierta, alcanzo a cortar cada uno de estos elementos, se alcanza a apreciar la escalera en el fondo, cada una de las ventanas, pero por adentro, acá hay un baño que me quedo flotando ahí. Pero la idea es precisamente tratar el corte como si fuese la planta, solo que en el otro sentido. La misma manera de dibujar en la planta, es decir, las líneas que son las de corte, ¿no? Del muro cortado se dibuja más grueso, aparece en el corte también. La única gracia es que si la planta la tenemos así, en el corte lo tenemos así. Y lo que busca es precisamente hablar de esa relación de altura entre cada uno de los recintos y cada uno de los espacios y cada uno de los programas que nosotros estamos proponiendo, digamos, en una casa. En el ejemplo usted es básicamente cómo su casa está construida, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia de las dos pedidas, ¿no? Una elevación y un corte. Aquí hay dos. Con uno estará bien. Eso. O sea, el corte es de toda la casa. Sí. O sea, tú agarráis tu Pero sí, planta como lo que tenía dibujado acá. Tú agarráis la planta entera de la casa, ¿cierto? Que en este caso es así. Bueno, imagínense, tengo una casa así. Yo corto desde este punto de la casa hasta este punto de la casa y muestro absolutamente todos los recintos que logran atravesar esa cuestión. Si yo tengo una casa que es así, pero que también tiene una cuestión acá, pongámosle ahí, por ejemplo, la casa es algo así, y yo paso el corte por acá y estoy mirando para allá, no voy a ver nada de lo que ocurre aquí, voy a ver exactamente lo que pasa en esta línea. Entonces, cuando ustedes agarran la planta y ponen precisamente estas maneras de marcar esto, ustedes les va a ayudar un montón para precisamente darse cuenta de cuáles son los elementos que van a tener que dibujar. Son los elementos que ocurren en ese corte. Es el mismo, insisto, el mismo ejercicio de la planta, de dibujar la cuestión como a 1 metro de altura, ¿cierto? Y mostrar todo lo que ocurre en el piso. Es exactamente el mismo ejercicio, pero ahora haciéndolo vertical. Es eso. Es eso. Horizontal no se puede. No, no.
como horizontal. Eso O sería sea, una planta, ¿no? ¿cómo? Sería una planta, ¿no? ¿No? No te entiendo. Por Eh, ejemplo, tú decís que porque yo puedo hacer esto así. sí, Sí, pues, por supuesto. Hacia el lado donde tú veis es cosa tuya. Podéis ponerlo mirando para acá. De nuevo, como a lo mejor podéis decir, se me fue. Ahí está. es que en mi caso yo hice el corte en un eje donde solo muestra la cocina y una habitación. Eso Ujú. estaría bien, ¿o no? Supongo que sí. Pero Es un corte que informa. eso debe mostrar el primer y segundo piso. La idea es que sí, pues, por supuesto, por supuesto. Ah, Eso lo va a evidenciar en el momento de que ustedes muestren la planta. Igual sería chistoso de que ustedes tienen una casa, ¿cierto? Así como ya, digamos que esta casa la tienen aquí, ¿ya? Entonces, espérame. ¿Por qué no me enlazo estas dos cosas? Ahí sí. Ya, su casa es esta cuestión, ¿cierto? Es terrible complicada. Y uno diría, ya, este corte es el que más me informaría la casa. Y alguien va y hace el corte aquí, creyendo que la hace, ¿cierto? Haciendo como un corte aquí, en este sector, en el sector que menos muestra la cuestión. No les va a ayudar, pues chiquillos. Tienen que mostrar la casa en un lugar donde la casa se vea lo más posible. Porque alguien se dibuja un corte acá, por ejemplo. Y pasando todo acá y me dibuja una pura pieza, ¿cierto? No, pues. Y eso se va a evidenciar automáticamente al observar la planta y al observar dónde pasaron el corte. Entonces, por eso la recomendación, me equivoqué. La recomendación es que pasen el corte por el lado donde más informe de la casa. Esa es la pedida. Donde más informe de la casa. Un corte ahí no sirve de nada, po. ¿Se entiende? ya. Esa era mi duda, de si en el corte se ven los dos pisos a la vez. O Sí, solamente sí. puede ser Si uno. tenía una casa de 2 pisos, el corte tiene que mostrar el primer y el segundo piso, sí o sí. Sí o sí. Y no es mucho la diferencia. Ya. No hay Profe. que enfocado en eso entonces. Ya. ¿Quién más dijo algo, profe, por ahí? Profesor, y si, Yo. por ejemplo, en el corte tengo que agregarle el inmobiliario, En el corte, los ¿sí? principales nomás, y visto desde el lado. Seguramente Pero se ¿y verá si una me cama, quedan se así verá... como a la mitad? No tenéis que dibujar, por ejemplo, un escritorio cortado en la mitad. Dibuja el cuadrado entero el escritorio nomás. Ya, y la elevación sería en la parte de afuera de la casa. Solo la parte de fuera de la casa. Ah, ya. Sí. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Profe, Escucho. ¿pueden haber variaciones en las medidas de mis muros, por ejemplo, en el total? Como de 10 centímetros. Como que tenía un lado de la casa que el muro es así y de repente se angosta. O sea, no, por ejemplo, por el estuco puede ser, o por si hay Sí, cerámica, entonces la medida sí, de mi interior varían. sí, por supuesto. Es lo más lógico que pasa. Sí. Ah, ya. Profe, ¿cómo se dibujaba como las direcciones? O sea, por ejemplo, cuando era norte, dónde era sur y así. Miren, para que cachen eso, busquen su casa en Google Earth o en Google Maps. Busquen la casa donde está en Google Maps. Y No, Google Maps, por pero ejemplo, les va a tirar no el así norte qué para arriba. dirección está, sino cómo se dibujaba. El norte para arriba, pues. Norte para arriba, y pondría ahí a lo mejor una cuestión así. Un pequeño como... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Esto se llama Rosa a los vientos, parece que se llama esta cuestión, ¿o no? Sí. Sí, Rosa a los vientos. A ver. Rosa de los vientos. Sí, Pero puede se estar... dibujaba eso. Sí, Que no le he puesto atención a esa claro, opción. es que lo que pasa es que hay Rosa a los vientos súper como barroca y súper llena de elementos. No, nosotros necesitamos una cuestión re simple, una flecha, alguna guía que nos diga que el norte está para arriba o para dónde está el norte, a lo mejor con alguna inclinación.
Miren, aquí está el dibujo que hice yo, po, un círculo con una línea. También existen estas, ¿cierto? Existen un montón. Yo les recomiendo la más sencilla posible, chiquillos. O esta también a lo mejor estaría buena, un triángulo nomás, con una N arriba. Dibujémosla acá, a ver. Voy a poner, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo para que sea. Profe, ¿y eso iría solo en la planta técnica o en todo? Es que en el corte y en la elevación no se dibuja, porque no estás señalando el norte, porque estás mirando la cuestión hacia arriba, no hacia abajo, ¿cierto? ¿Y en el boceto no es necesario? No, en el boceto tampoco. O quizás sí, en el boceto tú pondrías ahí una N, ya el norte está para arriba y listo, ¿no? A lo mejor en el boceto te diste cuenta, ¿cierto? De que el norte está para allá. Lo que importa es la planta técnica, sobre todo en la planta técnica. Sí o sí tienen que decirme que el norte está para arriba o está para abajo, o sea, o está inclinado para un lado. La idea es que no me pongan el norte para abajo. Ese es un poco el ejercicio. Miren, ahí tienen dos formas de dibujar el norte que yo creo que estarían como re piola. Un triangulito o un círculo con una línea. No creo que demande más tiempo que eso. No pierdan mucho tiempo dibujando una rosa de los tiempos con tanto, con una cosa tan estrafalaria. Profe, ¿y la línea punteada de los ejes era una línea punteada específica o punteada cualquiera? La línea punteada de los ejes es como la única que sí o sí tiene la regla de que tiene que ser punto, línea, punto, línea, punto, línea. Ya, eso era mi duda. Sí, exacto. Punto, línea, punto, línea, punto, línea. ¿Y el tamaño de la numeración del eje importa mucho que sea grande o pequeña? Que sea legible. Usted les dio una recomendación de cómo hacer los tamaños de los números en las cotas, ¿cierto? Piensen que el eje a lo mejor puede ser un poquito más grande que eso, pero no tan grande. Puede ser un poco más grande que eso. Sí, porque mi eje igual son como medio grandes, pero quizás no tan grandes. Sí. Que sea legible nomás es lo que importa. Normalmente, a ver, en el ejemplo que yo tengo acá, a ver, espérenme. ¿Por qué no carga? Ahí está cargando. No está acá. ¿Dónde está la planta? Miren, fíjense, aquí voy a hacer un zoom. En esta parte que es el corte, tengo los números de las cotas con un tamaño, fíjense aquí, y lo de los ejes son más grandes, ¿cierto? En rigor, porque el círculo es como un poco más grande. Pero la diferencia no es mucho, no es que sea el doble, sino que es como 1,5 veces a lo mejor. No, a ciencias exactas no sabría decirle cuál es el tamaño, pero que sea legible y la línea o la letra del eje es un poquito más grande que la propia de las cotas. Eso. ¿Más preguntas? Profe, la línea de los ejes tienen que pasar por el medio de un plano o se pueden como borrar esa parte. ¿Como de un plano? ¿De un muro? ¿Es? O sea, los que pasan por el medio, por ejemplo, de un comedor. No, se dibujan. El punto línea pasa así, por arriba de la casa. Aunque no haya ni un muro. Ahora, si es que tú miráis de que, por ejemplo, esto pasa, es que como esta cuestión depende tanto de cada caso, ya, digamos que aquí tengo un muro, ¿ya? Y este muro como que viene aquí, ¿ya? Ese es nuestro muro. Y uno diría, sí, aquí yo voy a dibujar un eje, pero de aquí para acá no pasa absolutamente nada más, ¿cachai? Es como un muro nomás. Entonces yo lo primero que me preguntaría, ¿ese muro es estructural o realmente no lo es tanto como otros que a lo mejor sí pasan de un lado a otro, por ejemplo? Como que llegan y hacen esto, y después vienen para acá, hay una puerta entre medio, qué sé yo, una cuestión así, por ejemplo. Ya aquí yo entiendo que acá hay un eje estructural, pero contundente, ¿cierto? Y a lo mejor en ese ejemplo que estoy poniendo arriba es un muro tan chico, ¿no? Y que tiene el grueso, ¿no? Pero es tan pequeño que no se ve ninguna injerencia mayor en ningún eje para acá. Lo que yo haría en ese caso es primero cuestionar si la cuestión es estructural o no. En el caso de que yo vea que, por ejemplo, en la realidad, sí, en realidad esta cuestión tiene pinta de pilar y todo, lo que yo haría sería dibujar, en este caso, el eje solamente en un lado y no en los dos. En ese caso, en ese. Como que aquí dibujaría la pelotita y toda la cuestión del eje. Y ahí.
Y claro, todos los otros ejes, ¿cierto? Otro eje que va para acá, sí, ese lo haría continuado para acá. Pero es porque este muro es tan pequeño, ¿cierto? Que a lo mejor con enunciarlo desde este sector nomás, y este se llama, por ejemplo, A, y este no alcanza ni siquiera a ser un eje B, sino que sería un eje A', ¿cierto? Ya la prima, como es tan corto, es estructural, sí, no le quitamos la idea de lo estructural que es, ¿cierto? Pero ya le pongo A' y la cuestión llega hasta ahí nomás. ¿Para qué dibujar hasta acá siendo que la cuestión no informa para nada? Ese sería ese caso específico, ¿no? De que un muro sea tan corto y que la casa siga para acá y en realidad el eje absolutamente no se vuelve a tomar acá. Pasa, en algunos planos pasa. Así que considérenlo. Pero ¿es necesario o es como una posibilidad nomás que Es una posibilidad. No, es solamente una posibilidad, a eso me refiero. Es decir, que se puede poner a veces D, E, F. Sí, por supuesto. Es una posibilidad la que señalo. Profe, y los ejes que son horizontales van con número y los verticales con letras. Ay, qué pesado. Esa cuestión siempre se me olvida. Es que siempre se me enreda eso. Espérame, estoy buscando la cuestión. Es que yo había presentado en una clase la diapo que les dije de aquí, saquen esa información, precisamente porque a mí también se me va. A ver, estoy buscándola. Ay, no me acuerdo cómo era. Es como el plano cartesiano, ¿no? Los ejes Y van con las letras y los X con números. Si no me equivoco, creo. Sí, que puede ser que era así. De hecho, yo voy a necesitar algo que me ayude a memorizar eso. A mí también me pasa. No, ahí está, po, ahí está. Este es el plan, este es el que digo, este es el que acusa como es. Los horizontales, eje X. Sí, vos tenéis razón. X número, Y letra. Eso. Este es el que Y avisa va eso. con un orden, por ejemplo, arriba hacia abajo o izquierda a derecha, por ejemplo, si va 1, 2 o A y B. Sí, po. De izquierda a derecha vais creciendo en los números. De abajo hacia arriba vais creciendo en las letras. Ya. Gracias. Eso. Dale. Siempre se me olvida esa cuestión. Pero sí. Así es. Cristian pregunta si es solo una elevación. Sí, es solo una elevación. Solo un corte, una o dos plantas, dependiendo de la cantidad de pisos que tenga su casa. Una o dos plantas ilustrativas, dependiendo de cuántos pisos tenga su casa. Eso. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Tengo los pies mojados. La Ignacia pregunta, ¿cómo se dibuja en un corte un medio punto si el corte de la casa pasa por él? ¿Qué significa medio punto? ¿A qué te referís con eso? Es como un arquito, un arco. Los medios- Ya, sí que te refieres. Ya, un medio, ya, como un arco, como una cuestión así, ¿cierto? Sí, así. Ya. Tú tenés en algún momento de tu casa un vano que hace eso. Son bonitas esas cuestiones, ¿ya? Tú vayas a pasar un corte por, digamos que, voy a llevarme estas cuestiones para allá. Ahí, ¿ya? Entonces, en mi ejemplo, yo también tengo esa cuestión que dice. Entonces, yo voy a decir que mi corte lo paso por, digamos que por acá. Y esto que yo acabo de dibujar es precisamente este muro, ¿cierto? Este muro. Pero yo estoy dibujando el corte en el otro sentido, no en el sentido donde mi arco se vería de frente, ¿cierto? En ese caso, lo que habría que dibujar sería súper fome. Tú tendrías aquí como, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico? Ya voy a girar la casa entera para poder explicarlo. Vamos a hacer así. Claro, en la elevación frontal, que viene a ser, no sé, la elevación sur, o sea, el corte AA, que sería en este sentido, en este otro sentido, lo que se vería de esto sería la cubierta, o sea, el cielo, se vería la viga, ¿cierto? Después sube porque sigue el cielo y aquí está el piso. Así se nos vería el arco. Súper sencillo. Solamente la viga. Y de hecho, uno puede ser mucho más riguroso. Si yo paso esta cuestión más cerca
¿cierto? De donde termina esta cuestión, esta viga, el cortos, sería mucho más baja y se vería como una cuestión así. Y la línea del muro que estaría en el fondo, con una línea mucho más delgada, se vería una cuestión así. Lo que se hace normalmente es aplicar el corte en la mitad del vano, ¿no? Como esa línea lo más en el centro posible, cosa de que esta cuestión, esta relación entre la viga y el vano sea como lo más estándar posible. Pero se vería así nomás, nada más estrambótico que eso. Ya. Bien. ¿Qué más? Nada más. Sigan trabajando entonces. Profe, yo tengo una... Dime. Estoy aquí. Eso sí es un dibujo principal, no tiene nada que ver con lo otro. Ajá. Pero quería saber si los ejes como tal estaban bien. Sí. Antes de responder, déjame mirar esto, porque yo también me enredo. Los horizontales serían letras y los verticales serían verticales letras, horizontales números. Estaría al revés nomás. Este debería llamarse 1, 2, si es que el norte está para allá, pues, ¿no? El norte está para el lado donde estáis mostrando el dibujo, ¿cierto? Sí, pero me refiero que estaría bien, por ejemplo, donde está situado. Sí, yo veo que están A ver, para. Sí, también. ¿Por qué este se llama 1'? ¿No era así? Si es de un lado a otro. No, se llaman igual. No. Eso está mal. El eje es 1 y al otro lado 1. Si el eje tiene una diferencia, si el eje tiene una diferencia, ¿no? Pasa más arriba, pasa más abajo, ahí se llama de otra manera, ¿no? Y cuando están relativamente cerca es que uno le pone 1, 1'. Pero si no, es como el ejemplo. No. Chiquillos, miren este ejemplo. Ahí está. Miren este ejemplo. Si el eje A en la izquierda se llama igual A en la derecha, el B en la izquierda también se llama B en la derecha. No hay diferencia. El nombre es el mismo, porque el eje es el mismo. Si yo hablaba de lo otro, de en vez de ponerlo prima, llamarlo en los números, llamarlo con una letra. Por ejemplo, 1A. 1 y 1A. Que lo vi en un plano. Me llamó la atención. Sí, es que, mira, ustedes cuando después empiecen a trabajar en esta cuestión y van a meterse, por ejemplo, en una oficina con ingenieros, sí, las cuestiones van a empezar a aparecer distintas maneras de establecer la nomenclatura, ¿cierto? Sí, eso pasa. Lo importante es que lo básico es esto que les señalo. Lo básico es decir, lo que es horizontal se llaman 1, 1, 2, 2. Y los que son verticales son A, B, B, C, D, D, E. Y la posibilidad de la existencia de las primas, sí, existen algunos cortes que son 1A o 2B, pero normalmente esos cortes en la ingeniería y no en la arquitectura, en la ingeniería hablan de una sección de la casa. Esos podrían ser denominados escantillones, ¿no? Entonces, eso es, como nosotros estamos haciendo un corte arquitectónico, ¿cierto? Técnico, es que básicamente se llamaría así, como se menciona, 3-3, el eje 3-3, 4-4, sin prima, porque el eje se llama igual en la izquierda que en la derecha. Eso. El ejemplo base está acá, en la clase 5. Háganle caso a este dormitorio chico. Se informa más de lo que parece. Eso. ¿Alguien habló por ahí? Profe, a mí me nació una duda de que esto depende de dónde está el norte. Por supuesto. ¿Y qué va hacia el norte? ¿Los números o las letras? Mira, esto también lo señala en la clase. Primero,
díganme a dónde está el norte en su casa. Eso es lo primero que tiene que saber cualquier persona. Cualquier arquitecto tiene que saber dónde está el norte. Eso es la primera cuestión. Antes de dibujar cualquier lecera. El norte está para allá. Pum, ok. Mi casa la voy a dibujar con el norte hacia arriba, ¿cierto? Una vez que tengo posicionada mi idea de que el norte está hacia arriba, yo voy a poder, ¿cierto? En mi papel, desarrollar cuáles son los ejes verticales y cuáles son los ejes horizontales. ¿Cierto? ¿Pero es obligación hacerlo hacia arriba? Por supuesto, pues el norte, pero yo de hecho fui súper majadero en una clase. ¿A dónde está? Se lo puse en mira, ¿viste? Le puse el texto en rojo, no puedo ser más majadero que eso. Es que, por ejemplo, yo me guié de los planos que hay en mi casa y no lo hicieron así. Pues que eso pasa. Eso puede pasar porque a lo mejor el ploteo del plano, a lo mejor les cabía mejor si la cuestión pues, la ponían para el lado. O también, chiquillos, puede pasar de que ya lo haya hecho alguien que no sabía mucho. Eso pasa. Pero no, en la verdad, el norte va para arriba. Yo me di cuenta de eso porque no estaba en las medidas verdaderas. En el plano cambió mucho. De hecho, estaba como invertido el plano. Lo que era hacia el norte era al sur y era como todo muy raro. ¿Sabéis que puede haber sido, y esto pasa, ¿no? Cuando la inmobiliaria o las constructoras hacen muchas casas, ¿cierto? Y las casas las ponen en distintos lados, a veces las casas las ponen en distintas orientaciones. Y a lo mejor lo que tú tienes es un plano tipo, de a lo mejor de distintas casas, de muchas casas, a lo mejor son 30 casas que construyen igual. ¿Qué puede pasar? En muchos barrios, en muchas poblaciones y en muchas como villas, lo que sea. Entonces ese plano tipo no viene a veces con orientación, o viene con la orientación de la casa piloto, ¿no? Pero las otras casas a lo mejor vienen inclinadas para otro lado. También puede pasar. Pero en el caso, en este ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo, nosotros queremos que el norte esté lo más para arriba posible. Por eso lo puse en la clase ahí con letra roja. Yo creo que eso no puede ser más majadero. Pero una vez que tengan eso claro, ya van a cachar que los ejes que son horizontales son con números y los ejes que son verticales son con letras. Eso es todo. ¿No importa si en el boceto lo hice al revés o preferiría que le saque la foto desde la otra orientación? Si en el boceto lo hiciste al revés, me da lo mismo. Si en la planta técnica lo hiciste al revés, no me daría lo mismo. Ya, entonces el norte hacia arriba. Norte hacia arriba. Ley. Pero esa cuestión métensela en la cabeza, chiquillos. En la cabeza. Norte para arriba. Se acabó. No podemos dibujar de otra manera. Eso. Perdón por ser majadero con ello, pero es que es súper importante. Como les dije, en los planos, esta cuestión son códigos, chiquillos. Nosotros tenemos que comunicarnos con maestros, comunicarnos con otros profesionales, con ingenieros. Y si uno dibuja la cuestión al revés y un maestro llega y agarra el plano y dice, si a mí siempre los planos me lo han pasado mirando para arriba, y te hace la casa al revés, es que te demandan, chiquillos. Los demandan, ¿no? El cliente se enoja, pues si ustedes le hicieron una casa con las ventanas todas para el norte, con un sol rico, y llega el maestro, y por un error de dibujo les pone la casa mirando para otro lado. Eso es demanda, chiquillos. Entonces, por eso es importante que tengan estos códigos que son lo más básico, el norte para arriba. No hay más. Eso es. Entonces, por eso, perdón, insisto lo majadero, pero no puedo no ser insistente con este punto. Profe. Escucho. Que, por ejemplo, si mi casa está así, el lateral está para el norte, ¿cómo lo dibujaría? ¿Cómo el lateral va a estar para el norte? No entiendo. O sea, según la ubicación de mi casa, por ejemplo, queda como un lateral mirando hacia el norte. Mira, déjame ver si entendí. Tú tenés esta casa, ¿ya? Esa es tu casa. Esta casa tiene 4 laterales. Sí. Hay uno que va para el norte, ¿cierto? Digamos No, que sería al otro lado sería el norte. En mi caso. Sí, este. Ya, pues. Entonces, se dibuja así. Ay. Eso es. Giren la casa para que el norte esté para arriba, eso es. De hecho, por eso insisto, busquen, y esto también lo hice acá en Maps, busquen su casa en Google Maps y ahí se van a dar cuenta que su casa no está así como uno piensa, ¿no? Uno podría, a ver, vamos a buscar dónde está mi oficina, yo había hecho este ejercicio antes. ¿Dónde está Talca aquí? ¿Por qué no me encontró Talca? Ahí está. Voy a poner el satélite, vamos a irnos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el edificio que está en la Alameda. Aquí está, mira, es re alto ese. El norte
está para arriba. Si el Google también está jugando bajo esa misma regla. El norte está para arriba. Ahí está diciéndomelo. Y el edificio con esta forma de L está mirando para arriba. Si yo dibujase esta cuestión así, con el norte para allá, estaría malo. Si yo dibujase esto así, estaría malo. Porque yo tengo que dibujar el edificio o la casa, usted, con el norte para arriba. Y mi casa se va a inclinar para poder llegar a decir que el norte está para arriba. Eso es. Y sí, va a pasar de que a lo mejor yo voy a entrar por el lado. Es que da lo mismo, porque no tiene relación alguna. Da lo mismo por donde uno entra. Si a la larga son 4 caras de la casa, ¿cierto? Pero lo que importa es que por norma, o sea, es por convivencia, chiquillos. Si nosotros, insisto, no es un plano que uno se dibuja para uno mismo. Tiene que pensar de que este plano va a ir prestado a otros profesionales y todos hablamos con el norte para arriba. Eso es. Si no le veo mayor complicación en verdad al asunto. El norte va para arriba y la casa va para arriba. Ya vamos a ir a otro edificio, a el LAM. Ahí está el LAM. ¿Cómo dibujaría el LAM? Con el norte para arriba. Tendría que dibujarle el acceso por acá abajo, por supuesto, porque el norte está para arriba. Acá me lo dice Google. Voy a dibujarlo con el acceso arriba. No, porque ahí el norte estaría mirando para abajo. No me sirve así. Me sirve solamente el norte para arriba. ¿Cómo? Si está en diagonal, tendría que hacerle dibujarlo como bien, pero después a la rosa ponerle en diagonal. Exacto. Mira, aquí tengo un ejemplo. Esta es la PF, ¿no? ¿Será la PF? No sé. Es una industria. Y está diagonal. Sí, está diagonal. No hay nada que hacer. Voy a ver si puedo girar esta cuestión. No puedo girarla acá. Pareciera con este, ¿no? Con este. No. En el Google Maps. Arrastre con el mouse a lo mejor. Estoy intentándolo con todos los botones, pero no me funciona. No, pero sin botón, sino que el mapa arrastrarlo para que quede derecho. Ahí está. Sí, era apretando el control. Ya, en ese caso, si se dan cuenta, yo dibujaría el plano recto aquí, ¿cierto? Recto acá. Y el norte sigue mirándome para arriba, ¿cierto? Solo que con una inclinación. ¿Se dan cuenta aquí? Ahí lo dice. En ese caso, de que yo tuviese una casa como media diagonal, ¿cierto? Yo intentaría a lo mejor establecer de que, porque ahí está el norte para arriba. Así, 90 grados para arriba. Ya, yo voy a hacer, inclinarlo un poquito, pero el norte sigue estándome para arriba. Por eso les digo, el norte que se maneje como en esos lados. Ahora lo voy a inclinar para el otro lado, como para poner esta fachada arriba, esta. Miren a dónde está el norte, pues chiquillos. No me sirve esa mirada. Sí me sirve esta. Y también me serviría incluso la del norte realmente para arriba. Y dibujar la casa diagonal también está bien. Lo que no está bien es poner el norte para el lado. Insisto, perdón lo majadero, pero es que no pueden equivocarse en una cuestión así de básica. Miren, el parque industrial está inclinado. Por supuesto que está inclinado, tengo el norte para abajo. Voy a poner el norte para arriba y se vería así, todavía inclinado. Pero, ¿sabe qué, profe? A mí me gusta más dibujar las cuestiones más rectas. Entonces yo voy a inclinar esta cuestión un poquito. Ahí el parque industrial se me ve un poquito más recto, ¿cierto? Y el norte está agarrando una pequeña diagonal hacia el lado, hacia la izquierda. Está bien, porque el norte sigue estando para arriba. De hecho, a ver. Sigue estando para arriba. El norte va para arriba en los planos. Eso es todo. Eso, más preguntas. Ojalá distintas de estas. Profesora, todo esto, no entiendo, o sea, como una pregunta súper aparte, pero ¿hay forma de conseguir los planos de mi casa o cómo? ¿Tendría que pedir en alguna parte? ¿Usted sabe sobre eso? Sí, por supuesto. Si tu casa está aprobada, tu casa tiene planos en la dirección de obra de la comuna donde vives. Cuando ustedes se titulen y hagan casa, siempre van a tener que pedirle permiso a la municipalidad para hacer la casa que ustedes están proponiendo, o el almacén, o el negocio, o lo que sea. Siempre van a tener que pedir permiso. Y para pedir permiso, ustedes van a ir a la dirección de obra. Y la dirección de obra le va a pedir un legajo de planos, más unas especificaciones técnicas, más unos papeles con datos. Es un tedio hacer esa pega, ¿no? Todos esos planos, la dirección de obra lo almacena. Y en rigor, una buena dirección de obra sería una dirección de obra que tiene absolutamente todos los planos de todas las casas de su comuna. Y ustedes, como es información municipal, y por ende es información pública e información gratuita, ustedes pueden acercarse a la municipalidad y pedir los planos. So pena de cuánto se demoren, sí.
porque la dirección de obra te puede decir, sí, ningún problema, te los tengo en un mes, te los tengo en 15 días. Pero sí. Profe, vale. de casualidad, si uno hace una ampliación, ¿eso tendría que especificarlo en los planos? No es necesario, Con que aparezca, Profe, yo tengo una duda. Dime. Es que en mi casa, por ejemplo, lo que es como la estructura de la casa, al costado hay como un corredor, pero que también se une al techo de la casa, no sé si me explico. Y hay como que van pilares. Eso también lo tendría que ir dibujando porque, por ejemplo, si yo mostrara la parte frontal en elevación, ahí como que se apreciarían los pilares, pues entonces tendría que dibujarlo y mostrarlo en el plano también. Sí, por supuesto que sí. Ya, gracias. Dale, no hay problema. ¿Más preguntas? De hecho, esa cuestión de la dirección de obra, yo pedí unos planos de unas casas que estoy haciendo una investigación y todavía no me responden. Pero bueno, sí, uno puede conseguirse plano de las cosas. Escucho. Alguien había dicho, profe, ¿no? Yo sí le había preguntado si después de esto íbamos a pasar a los croquis. Sí, pues. Después de esto, de cabeza los croquis, chiquillos. O sea, directamente, esto es como lo último que vamos a ver de dibujo técnico. Por ahora sí, exactamente. Ya, vale. Profe, ¿y durante el día le puedo mandar los borradores o los avances y para que usted me dé una retroalimentación? Por supuesto, a la hora que sea. Ya. Ahí yo apenas lo veo, lo respondo. Gracias. No hay problema. Bien, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Sigan trabajando, chiquillos. Yo tengo que trabajar en ahora lo que nosotros vamos a ver en la tarde en taller, que básicamente es observar cuál es el formato. Así que estoy un poquito apuradito también. Cualquier consulta, como decía la Camila, envíen un correo, no hay ningún problema. Avance, si es que estará bien o no, mándenlo. No tengo ningún problema con revisarlo. Así que eso. Nada más que decir por mi parte. Voy a dejar de grabar y quedamos.